Uno nunca espera que su vida sea como luego es. La verdad es que el hecho de tener una familia dedicada a temas marinos por una parte y estar interesado en temas de conservación, unido al hecho de haber nacido en una isla, en la isla de Mallorca, y haber pasado toda mi infancia en la misma, pues ha sido una de las cosas que me determinó primero en el Instituto Español de Oceanografía, después en Greenpeace y ahora en Oceana, es dedicar mi vida básicamente a temas marinos por estas razones. Es como casi todo que ocurre en todas las vidas de todo el mundo, una conjunción de factores, casualidades y el destino. Desde luego uno es un privilegiado de poder haber estado en distintas partes del mundo y hay momentos en que sí que es idílico y que uno está muy satisfecho y muy feliz de estar en un lugar. En otras ocasiones, pues claro, de convivir con la vida diaria, con las circunstancias que se dan en cualquier grupo de personas, cuando estás embarcado en un espacio cerrado durante muchos meses, cuando ves cosas bonitas, pero también ves desastres ambientales muy grandes, cuando a veces tienes que enfrentarte con las autoridades de manera voluntaria o involuntaria. Es decir, hay momentos románticos, hay momentos fantásticos, la camaradería con la gente, con los compañeros y compañeras de trabajo es extraordinaria en muchas ocasiones, pero también hay momentos amargos. Una vez más es como la vida misma de tanta gente, en donde todos tienen sus partes buenas, sus partes positivas y sus partes duras y negativas a veces. Desde luego las Islas Baleares han sido un punto de referencia siempre, sobre todo cuando más joven eran un lugar en donde a octubre, noviembre, diciembre desaparecían los turistas y entonces volvía a ser de los mallorquines, ¿no? Hoy en día es mucho más difícil y siempre estás sometido a una presión de gente, una masificación. Me gustan las islas, pero también me gustan los lagos, las montañas, los bosques en lugares, por ejemplo en Norteamérica, muy alejados de aquí y donde la presión humana, la soledad es importante. La soledad es importante para mí en una buena época del año. Para una persona que opta por un tipo de vida que es de viajar mucho, de estar fuera de casa largos periodos de tiempo, a veces pues meses y meses, probablemente no sea muy responsable establecer una familia pues clásica, con hijos, con compañía, etc. Entonces hay que acostumbrarse a vivir de otra manera, ¿no? Tener una mujer, una compañera ligada mucho al mismo trabajo que tú tienes, a las mismas actividades que llevas a cabo, pero no enredarte en familias más tradicionales a las que no puedas prestar la atención que yo creo que una persona decente debe prestar. Probablemente hay dos días muy importantes para mí. Uno es la llegada a bordo de un barco de Greenpeace a la Antártida para defenderla de la explotación petrolífera y establecer una base que nos sirvió cuando estaba en Greenpeace para impedir que se abrieran las explotaciones petrolíferas en la Antártida. Ese es un día difícil de olvidar. El otro es la llegada a Mururoa en el Pacífico a bordo de otro barco de Greenpeace para impedir las pruebas nucleares francesas y ser abordados por los comandos franceses, por los legionarios, y ser detenidos y golpeados por parte y desde luego extraditados luego desde Tahití a Francia y luego a España. Eso fue un día muy diferente, un día muy duro, pero también parte de ese blanco y negro de estos temas que mencionábamos en la otra pregunta. Bueno, no fue directamente de Greenpeace a Oceana, hubo todavía en medio otra organización que se llama Mar Viva en Latinoamérica, en Centroamérica, en Costa Rica, Panamá, y no cambié realmente, pasé de 15, 16 años en Greenpeace como director ejecutivo. Mi ciclo allí se acabó, hubo un conflicto interno entre los trabajadores de Greenpeace en España y
tuve que salir básicamente con gran parte de mi equipo. Entonces luego se me reclamó por parte de otra fundación para poner en marcha una organización que se llama Mar Viva en Costa Rica. La puse en marcha durante 2 años, o la pusimos en marcha durante 2 años, luego lo dejamos en manos de personas originales de esos países y luego pues me contrataron para poner en marcha Oceana en Europa. Y es un ciclo, básicamente una evolución. Todas estas organizaciones las quiero mucho, me siento muy ligado a ellas. Antes de todo esto estuvo el GOP, también el GOP en Mallorca, y todos son fases de la vida en los cuales pues, hemos utilizado distintos métodos para defensar siempre el mar, defensar el medio ambiente. Lo que se espera que yo conteste es que es una situación mala y que está todo muy deteriorado. Y es verdad, se ha pasado una época muy mala, pero yo creo que este momento es un momento de recuperación de los mares. Los vertidos de sustancias tóxicas a los mares se han reducido mucho a lo largo de los últimos 20-30 años gracias al esfuerzo de organizaciones pues, ecologistas de todos los colores y de todos los lugares, pero en particular yo mencionaría Greenpeace, WWF. Hay otras organizaciones, pero estas son las fundamentales que han conseguido parar los vertidos de sustancias tóxicas y radioactivas a los mares. Esto por una parte, y luego ahora se está empezando a contemplar la recuperación de los stocks pesqueros, la política pesquera comunitaria europea, la política pesquera norteamericana, las prohibiciones de pesca de muchas especies de tiburones y de otras especies están haciendo que los mares se estén recuperando. Si podemos continuar esta tendencia durante una serie de años y además añadimos la protección de los hábitats, es decir, la creación de grandes zonas de áreas marinas protegidas hasta llegar a un 20 o 30% de todos los océanos, es un momento de recuperación de los mares en los cuales todos tenemos que estar muy orgullosos de estar participando. Los ciudadanos de a pie lo que pueden hacer es presionar a los políticos, desde luego a las instituciones, y pueden hacerlo individualmente, es más difícil, o agrupándose con organizaciones ecologistas, con partidos políticos, con lo que les parezca, pero agruparse y presionar para que primero se cumplan las leyes. Las leyes están para ser cumplidas y a menudo decimos que si se cumplieran las leyes, un 50, un 60, un 70%, a lo mejor incluso más, del trabajo que tienen que hacer las organizaciones ecologistas y conservacionistas, no haría falta hacerlo, porque hay leyes y leyes muy buenas que no tienen resultado porque no se cumplen, y los responsables de que no se cumplan son los gobiernos. Hay que presionar a los gobiernos. O sea, esto es el papel fundamental del ciudadano. Luego, individualmente, puede tener actitudes de consumo responsable, por ejemplo, pues ver lo que compra, lo que come, dónde lo come, lo que transporta. Todo este tipo de actividades individuales pueden ayudar también a mejorar la situación de nuestros mares. Una cuestión que se les debe exigir a los políticos es que no hagan en temas medioambientales políticas a 4 años, políticas solo para volver a ser elegidos o creer que van a volver a ser elegidos dentro de 4 años. Las políticas que pueden cambiar la situación de los mares, de los océanos, del medio ambiente en general, son políticas a mucho más largo plazo, y entonces se requieren unos acuerdos entre distintas fuerzas políticas, unas decisiones de Estado que hagan de Estado, incluso de Estados, de internacional, que hagan que los sistemas de protección, las leyes y decisiones sobre gestión pesquera, gestión de residuos, gestión de áreas marinas protegidas, declaración de las mismas, todo eso se ha de ver a largo plazo y no utilizar esto demagógicamente para atacarse unas fuerzas políticas a las otras y cambiar la política que se lleva de un año a otro cuando se producen elecciones, cuando esa política es positiva. Yo creo que este es el sobreesfuerzo que se debería pedir a los políticos, que abandonaran sus colores de alguna manera,
hicieran una política en general progresista para el medio ambiente, porque todos los ciudadanos de cualquier color político saldrán beneficiados de unos mares más ricos, más vivos, con más pesca y una pesca más sostenible si se hace de esta manera. Tiene dos aspectos. Desde el punto de vista de, por ejemplo, el control y la vigilancia de áreas marinas protegidas, la empeora, porque los gobiernos se han dedicado pues, a cortar lo que creían ellos que era menos importante, y además de cortar la educación, la salud, este tipo de las pensiones, etcétera, también han cortado cosas que creían que tendría menos respuesta popular, y el caso es de eliminar guardas forestales o guardas marinos, vigilancia, control. Eso ha hecho que muchos furtivos y mucha aplicación de las leyes pesqueras y de conservación del medio ambiente marino se hayan perdido. Esto es la parte negativa. Hay alguna cuestión que puede ser favorable, que es que al reducir las subvenciones a la flota pesquera, parcialmente por el tema de la crisis, o incrementar el precio del combustible para las barcas de pesca industrial, etcétera. Este tipo de cuestiones hagan que la industria pesquera no se vea con tantas subvenciones y tanta capacidad de hacer daño a base de tener dinero público para sobrepescar unos recursos que están ya sobreexplotados. Con mucho gusto, me he divertido y me sigo divirtiendo mucho en ella. Hay momentos duros y momentos más amables, hay de todo, pero de esto precisamente también esa variedad es interesante. Lo he pasado muy bien, pero además creo que modestamente y rodeado de los grupos con los que he estado trabajando o de los que he formado parte, hemos conseguido avances, hemos conseguido cambios que ojalá se mantengan y ojalá sirvan para realmente establecer una recuperación de los océanos. Estoy muy satisfecho de haberlo hecho y lo volvería a hacer con mucho gusto.